Bienvenidos una vez más, mi nombre es Alberto Gutiérrez. En mi canal Artisoto te muestro el paso a paso de esta increíble ilustración. Bueno, como siempre, directo al grano. Habíamos quedado en la manga de nuestro vikingo. De nuevo haré lo siguiente, voy a seleccionar esta área y con el aerógrafo la pintaré con un tono semioscuro. Una vez hecho esto, usaré el pincel borroso para difuminar y finalmente le daré un acabado con el pincel dedo. Este proceso lo repetiré a medida que vaya viendo cómo va quedando. También es importante destacar que cuando yo selecciono cierta área no la pinto del todo y es lo que ayuda a que tenga un buen difuminado. Recuerden jugar siempre con los valores del pincel. Cuando usen el pincel dedo, sí, yo recomiendo bastante usarlo con delicadeza y bajarle el tamaño según requiera la arruga de la tela, ¿no? Entonces cuando le vamos bajando el tamaño del pincel, fíjense cómo se crean esas líneas súper finas, ¿sí? Y ese es el efecto que estamos buscando. Le da más realismo a la vestimenta del personaje. Escogí un color oscuro, también la idea es añadir un color que dé contraste. Haré lo mismo en la parte donde se ubican sus costillas en su lado izquierdo y también debajo de la barba. El pincel dedo me gusta mucho porque le da un resultado bastante genial a las ilustraciones. Muchas veces cometí el error de usar esta herramienta con la carga de color al 100%, pero con la práctica me di cuenta de que todo es cuestión de técnica. La idea es no abusar, ya que podríamos terminar dañando la obra. La ventaja en el mundo digital es que al poder trabajar en distintas capas, todo se convierte en un proceso de ensayo y error, lo cual resulta muy beneficioso. Bien, seleccionaré esta parte de acá con el aerógrafo. Voy a oscurecer más. Perfecto. Luego pasar el pincel borroso. Ajusto la intensidad del difuminado, porque la idea es que no se note esa división, ¿sí? Que se note como cuando hacemos efecto gaussiano. Pero la ventaja de que cuando usamos el pincel borroso es que nosotros decidimos en qué parte queremos que se vea difuminado. En cambio, con la herramienta de desenfoque gaussiano, obviamente tenemos que seleccionar cierta área o ya sea parte de lo que hayamos pintado por completo en lo que se va a difuminar. Pero también es bueno hacerlo de manera manual y en este caso ya sería con el pincel borroso. También recuerden siempre alejar su ilustración, ¿sí? Para ver en qué estamos fallando. Pintaré aquí en el centro una línea donde luego le daré reflejo con el aerógrafo. Justo aquí irá una costura. La costura fueron algo que me encantó muchísimo al ver La Casa del Dragón. Otra cosa que pude notar al consumir material medieval fue la costura de la ropa. Obviamente, al tratarse de una época en la que no existían máquinas, las costuras tendían a ser algo bruscas. Cabe destacar también que mientras trabajaba en el line art me inspiré bastante en las ilustraciones del famoso juego de cartas Shadow Era. Un juego muy pero muy bueno y créanme que les va a gustar. Ahora continuamos con el pantalón. Para ello comenzaré con el pincel en un tamaño del 24% y la opacidad en 80%. Haré trazos rápidos, ¿sí?
guiándome con el line art para darle forma a los pliegues, y luego aplicaré un tono más claro justo en la zona donde hay choques de luz. Sin miedo aumenté el tamaño del pincel, pero reduje la opacidad a un 44%. Claro, no es necesario que uses exactamente estos valores. La idea es que entiendas cómo se puede jugar con el pincel y sus propiedades. Recuerden combinar los trazos como lo vengo mencionando. La idea es que sean trazos curvos con rectos. No se desanimen si ven que nuestro pantalón parece cacao en polvo, pues poco a poco ya hasta parecerá como el chocolate. La idea también es añadirle el color claro sin miedo. La rodilla no quise definirla mucho, ya que muchas veces ocurre que una prenda de vestir no define bien las extremidades del cuerpo, pero sí quise agregarles trazos asimétricos para que no quede tan uniforme. Ahora voy a usar el pincel acuarela para hacer las arrugas del pantalón, todo que quede en sintonía, siguiendo las arrugas que hemos ido haciendo del pantalón. Quiero que tengan también en cuenta que a medida que voy jugando con un color, voy tomando otros con el cuentagota y voy mezclándolo, mientras que voy jugando con las propiedades del pincel. Recuerden también que en ciertas áreas no siempre los trazos irán acorde a las arrugas, también serán un poco asimétricos, ¿sí? Aquí es de suma importancia que el tamaño del pincel sea un poco grande, ya que cuando se hacen líneas, pongámoslo por así decirlo, como si fuese el tamaño de un lápiz, eso terminará por agobiarnos y terminaremos frustrados. Entonces, se puede acortar el trabajo usando trazos grandes, y ya por último es que cuando empecemos a definir ciertas áreas, digamos que ya vamos encontrando más el rumbo de nuestra ilustración. Algo que desanima mucho es no saber qué hacer. En cambio, cuando tenemos una guía, eso nos motiva bastante porque sabemos para dónde vamos. Ya para este punto estoy definiendo más las arrugas del pantalón. Quiero que noten el tamaño del pincel y como poco a poco voy arrastrando el color hasta que se vaya difuminando. Lo voy mezclando con el color más claro y entre el color más oscuro, y se van creando las arrugas. Bueno, se van creando, no, nosotros las iremos creando arrastrando el pincel. Poco a poco iremos remarcando de un lado a otro hasta que empiece a dar ese efecto. Como resultado vamos a tener un pantalón hecho totalmente de cuero, de mi marca Artisoto. En la parte superior de la pierna izquierda añadiré un tono terracota claro y lo mezclaré con los pliegues para que quede bien difuminado y sin divisiones. Para ello reduje la carga de color al 9%.
y con movimientos semirrectos y curvos voy arrastrando la pintura siguiendo la forma de los pliegues. Fíjense que en la zona de la rodilla no realizo movimientos totalmente circulares, sino que los hago en forma de un pentágono. Cuando aplicamos esta técnica, la textura toma forma por sí sola. Ya explicado esto, haré un lapso de tiempo, ya que no es necesario que todo el video se enfoque únicamente en el pantalón. Quiero que noten cómo agrego color blanco y al mismo tiempo realizo trazos en zigzag. Ya para este punto, el tamaño del pincel debería estar más pequeño, porque ya no estamos enfocando en empezar a definir las arrugas del pantalón. Recuerden llenarse de mucha paciencia, hacer las cosas con calma para que todo esto salga bien. Como lo dije en mis anteriores videos, cuando yo siento que estoy muy sobrecargado, simplemente hago una pausa, me distraigo con algo, despejo la mente y al cabo de un rato continúo mi tarea. Es una de las mejores maneras de despejar la mente. Ya para este punto se empieza a notar mejor la textura del pantalón. Para la costura dibujé una línea gruesa y sobre ella tracé líneas semihorizontales muy similares a la de una pelota de béisbol. La línea la hice siguiendo la forma de los pliegues. Si sientes que estás aprendiendo conmigo, te invito a darle me gusta y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Para resaltar las arrugas le añado líneas en los pliegues sin usar. No sé ustedes, pero a mí me causa cierto gusto cuando remarco alguna zona. Es como esa sensación de acercarse al resultado final. La idea es también ir difuminando las partes, ¿sí? Aquellas partes donde se notan, digamos que las divisiones de colores. Entonces también es ir limpiando esa zona para que quede como con esa textura de que se le note la pierna, ¿saben? Esa parte como redonda. Aquí en la pierna hago esta selección y con el aerógrafo hago el mismo proceso. Simplemente coloreo, difumino con el pincel borroso y me ayudo con el dedo para arrastrar el color hacia la parte más oscura. Para la camiseta le añadí líneas para darle esa textura de tela y evité usar colores claros para no simular la textura del cuero. La idea es que se note la diferencia. Para lograr la textura de la tela utilicé un pincel llamado cepillo, aunque no es necesario usar el mismo. Como siempre les digo, todo es cuestión de técnica.
En los pliegos les dibujaré una línea para identificar esas arrugas, sí, que le dé un mejor efecto. Por aquí añadí otra costura y como esta zona choca la luz, le voy a agregar un ligero brillo. En el mundo del arte digital, para que una ilustración se vea bastante profesional, yo me he dado cuenta que en realidad hay muchas partes de las ilustraciones donde siempre van como borrosas, y eso le da un toque bastante, digamos que un trabajo, como lo dije anteriormente, profesional. Pero a mí me encanta cuando hago una ilustración que cada parte se vea bien detallada, que la imagen tenga una buena calidad. Y a lo mejor eso no hará que mis ilustraciones se vean tan profesionales, pero a mí me encanta trabajar a detalle. Bien, ahora vamos con las botas. El resultado que quiero lograr es que se vean más brillosas, para que el vestuario de nuestro personaje no quede tan uniforme. Para ello comencé aplicando un color oscuro en el lado izquierdo y en las zonas donde choca la luz añadir sombras. La misma técnica que utilicé con la chaqueta y en el pantalón es la que aplico aquí en las botas. La idea es trabajar con un mayor contraste. Algo que también noté al ilustrar las botas es que utilicé pocos trazos rectos. Por el contrario, me enfoqué más en trazos curvos, buscando que se note la soltura de la mano. Un detalle muy importante es el uso de blanco o colores claros. Podría considerarse casi una regla general para esta textura. También añadiremos líneas finas, ya sea con el lápiz o con el pincel pluma, lo que aporta un buen resultado. Una vez que hayamos esparcido el color claro en su lado izquierdo, vamos a mezclarlo con el color que estaba anteriormente, ¿sí? Para agregarle más volumen. Y a medida que vayamos avanzando, también iremos enfocando ciertas sombras. Ahora quiero que noten cómo añadiré más blanco y terracota, aumentando el tamaño del pincel. Luego con el pincel borroso y finalmente con el pincel dedo, le daremos un muy buen acabado. Para mantener una buena organización y no trabajar con demasiadas capas, es recomendable agrupar elementos relacionados como las botas, los brazaletes, la correa y el saco de moneda. Si tu computadora no es muy potente, este truco te será útil porque la optimizarás. Al unificar, por así decirlo, las capas que sean primas, el flujo de trabajo se vuelve más cómodo. Además, al usar las capas en modo recorte, no se verán afectados elementos como el brazalete y la correa, ya que ambos están suficientemente separados. El pincel dedo nos ayudará muchísimo a licuar las zonas necesarias de nuestra bota. A medida iremos jugando con los valores de dicho pincel, hasta dar con el efecto deseado. Y para darle mayor realismo, trazaremos más líneas sobre las manchas para así darle un mayor volumen. También añadiremos más sombras e incluso con algunas de ellas podemos usar el pincel dedo. Algo que me abrió la mente fue descubrir que incluso la textura del chocolate podría transformarse en algo distinto. En la ilustración digital existen incontables texturas, pero no siempre se usan en el lugar donde creemos que deberían estar. Y ahí está lo fascinante. No es la textura en sí, sino la manera en que nuestro cerebro decide interpretarla. Piensa en el cine. Muchas veces los sonidos que queremos reconocer no son lo que parecen. El crujido de unas pisadas sobre la nieve, por ejemplo, rara vez proviene de alguien caminando en ella. Más bien es el golpe de un puñado de escarcha triturada entre las manos de un sonidista creativo.
Es allí donde nuestro oído se deja convencer y lo acepta como real. Con lo visual ocurre lo mismo. Yo mismo tracé la textura de una bebida achocolatada, pero al presentarla dentro del contexto de una bota, tu mente no dudó, era cuero. Lo curioso es que la textura nunca cambió, lo que cambió fue la historia que la envolvía. Y entonces comprendí, la percepción no está en la materia, sino en la narración que la sostiene. En conclusión, lo importante no es la textura en sí, sino cómo el contexto dirige nuestra percepción. Otra cosa que ayuda bastante es componer una ilustración, y bien sea durante el proceso, ya que por ejemplo algo que termina funcionando es dejar que fluya la imaginación, porque una cosa es el boceto y otra el resultado final. Bien aclarado esto, definiré algunas zonas con el aerógrafo y otras sombras con la pluma tinta. Sin miedo haré algunas un poco más grandes y también definiré el corte de nuestra bota. Otro ejemplo muy fácil de entender es la creación del humo del cigarrillo o de un arma. La técnica es sencilla, trazar un garabato de color blanco y luego darle forma con el dedo, tal y como expliqué en mi curso completo del mercenario. O bien sea en la sección de shorts puedes encontrar el timelapse. La idea es también combinar las técnicas, no necesariamente deben ser blancos los reflejos, también puedes licuar con el dedo algunos colores claros y también oscuros. De esa manera nuestro chocolate venezolano, nuestra bota estaría agarrando bastante realismo. Una vez explicado esto no tengo más que aclarar y dejarlos para que disfruten del proceso. Intenté pronunciar bien las palabras ya que en el video anterior hubo una parte donde dije y en realidad lo que quise decir fue adecuado, pero me trabé y sonó como eso. Entonces pido disculpas porque así sonó, pero es la verdad. Cabe destacar que aclaro esto porque se supone que esto es un canal de ilustración donde estamos aprendiendo todo sobre arte digital, ¿cierto? Y obviamente en YouTube hay otras palabras que quién sabe que son hasta peores, pero no por eso quiero perder como, digamos, esa estética del canal, ¿saben? Y por eso es que lo aclaro. Espero que este video haya sido de utilidad. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y comentar tu experiencia. Nos vemos en el próximo video.